Bueno, primero, manifestar que la posibilidad de embarazo de una pareja con deseo de gestación es la siguiente, ¿no? 60% durante los 3 primeros meses, 80% durante el primer año y 90% durante los primeros años. Eh, digamos, cuando iniciar la evaluación de la pareja infértil, si la mujer tiene 30 años o menos, prácticamente al año, a los 12 meses, ¿no? Pero si la mujer tiene más de 30 años, hay que iniciar el protocolo a los 6 meses. En la clasificación tenemos infertilidad primaria e infertilidad secundaria. No está de más recordar que infertilidad primaria es cuando la pareja nunca ha conseguido una gestación. Secundaria es cuando tras una gestación ha pasado un año sin conseguir un nuevo embarazo. ¿Ok? Frecuencia y epidemiología. 10 a 15% de las parejas en general son infértiles, ¿no? Y esto se debe a los siguientes motivos. Primero, cambios en la conducta sexual que lleva al incremento de las ITS, ¿no? Y el otro tema es, recuerden que la mujer ha sido incorporado digamos, la incorporación, digamos, al trabajo de la mujer, ¿no? Entonces, esto retrasa la edad de la primera gestación. Y recuerden también que ahora existe la liberalización o la liberación del aborto, lo cual al final trae consigo a una mayor frecuencia de infecciones post-aborto. Porque eso es lo que ha generado que digamos, el 10 al 15% de la pareja es un infértil. En cuanto a los factores que influyen en la etiología, bueno, tenemos masculino, pero en la mujer, que es nuestro tema ahora, eh, lo más frecuente es el factor tubo peritoneal, seguido del factor ovárico, luego el cervical, inmunológico, el factor uterino. Y también hay un de origen desconocido, una vez que descartado todos los factores, queda decir que esta es una fertilidad de origen desconocido. Entonces, para ir de lleno al protocolo de estudio, diremos lo siguiente. Al principio, siempre hay que enfocar a la pareja en una charla inicial cuyos objetivos son, digamos, que para resolver su pareja de su tema de infertilidad es una responsabilidad compartida, ¿no? Entre bueno, la pareja y también el médico que va a tratar a esta paciente. Bueno, y también tenemos que explicar a la pareja qué es lo que conlleva, ¿no? De todos los pasos a seguir para lograr nuestro objetivo. Y tercero, hay que tratar de establecer buenas relaciones y lograr que confíen y alivien sus tensiones, ¿no? Pues, generalmente una pareja infértil es una pareja pues que tiene tensiones, ¿no? ¿Y de qué nos veremos? Una historia clínica orientada a identificar los factores de riesgo de la... Entonces, en esta primera fase, lo que tenemos que realizar es lo siguiente. Empezamos desde una simple temperatura basal corporal, ¿no? Durante 2 ciclos, ¿qué más? Tenemos que hacer un mucograma, que esto generalmente este mucograma lo recomendamos en la fase periovulatoria, ¿no? Para el cual nos guiamos
de la curva de temperatura basal corporal. Es decir, si tienes una paciente que tiene un ciclo de 28 días, entonces se le dará los días 12 o 13 del ciclo, el mucograma, ¿no? Y esto nos puede decir que a ver si el resultado es un moco hostil. Entonces, si hay un resultado un moco hostil, tenemos que realizar un mucograma seriano, que significa día -2 significa el día 12, el día 13, el día 0, que es el día 14, y el +1, que es el día 15, ¿no? Y todo esto en relación que nos basamos en nuestro elemento básico, que es la temperatura basal corporal. Entonces, ahí hacemos, y de tal manera que vamos a ver si hay un moco hostil o no. Obviamente, ¿qué significa el moco hostil? Que lo llevamos al microscopio y vamos a encontrar, pues, que en el campo microscópico los espermatozoides deberían estar, digamos, eh, moviéndose a diferentes direcciones, eh, y vemos que cuando tenemos un moco hostil, vemos que los espermatozoides prácticamente están inmóviles o están muertos, ¿no? Entonces podríamos presumir que estamos frente a un factor inmunológico, ¿no? Bueno, el otro tema que tenemos también es y esto es muy conocido para ustedes, lo que significa digamos, el ciclo, ¿no? Menstrual, que tenemos la fase folicular y la fase lútea, ¿no? Fase folicular, básicamente por el tema de los estrógenos, cuál va aumentando, y por el tema de lo que es la FSH-LH. Entonces, cuando se produce el pico de la LH, se produce la ovulación. Entonces, ¿qué es lo que produce el día de la ovulación? Básicamente es el pico de la LH, ¿no? Obviamente que significa que esta fase, sus efectos son los estrógenos también, y están en su máxima expresión, ¿no? Luego ya en la fase lútea, eh, claro, el efecto de la progesterona, y lo que permite, pues, que se desprenda el endometrio y termina en la menstruación. Muy bien. Este es digamos, el moco cervical, para que tengan una idea de cómo es un moco. Es una forma de lecho, ¿no? Y de acuerdo a eso podemos clasificar que este es un excelente moco, ¿no? Tiene gránulos Z, es un moco P, moco L, moco S, moco G, Z. Vemos de acuerdo ahí que al final nos traducen la filancia, ¿no? Por ejemplo, en los días de la ovulación, obviamente vamos a tener un moco filante, ¿no? Pero en sí nosotros lo resumimos como una forma de un helecho, ¿no? Ahí está. Cuando lo llevamos esto a un examen en fresco, vemos cómo es el moco cervical, ¿verdad? Forma de helecho. Así se ve en el microscopio, ¿no? Y usualmente esto lo vemos en moco filante, ¿no? Entonces, entonces ya decíamos, primero la temperatura basal, segundo un mucorama, y luego hacemos un test postcoital. El bucograma, básicamente, en la primera, cuando hacemos el bucograma, la fase perivelatoria, vamos a ver las características del moco, ¿no? Eh, mm, pero sin embargo, en esta tercera fase vamos a platicar el test postcoital. Que bueno, que se programa junto con el bucograma anterior. eh, si vemos que es un mucograma, digamos, un test postcoital, significa pues que la pareja ha tenido sus relaciones antes, y solamente 2 horas antes, ¿verdad? Y se le hace un estudio del moco, y
Y vemos aquí, o sea, si el test por cutáneo es negativo, entonces hay que hacer la prueba de la laminilla para confirmar el diagnóstico de un factor inmunológico. Es decir, lo que habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Si puede que sea un moco adecuado, pero ¿qué pasa? Puede tener una filancia adecuada, pero sin embargo, cuando hacemos el test postcoital, es decir, la pareja ha tenido sus relaciones, vemos que hay espermatozoides muertos y decimos, entonces estaríamos frente a un factor inmunológico, ¿no? Cuarto lugar, una biopsia de endometrio. Para la biopsia de endometrio generalmente lo hacemos en la fase premenstrual, es decir, los días 24 y 26 de un ciclo de 28 días, ¿no? En la fase premenstrual. Entonces ahí hacemos una biopsia de endometrio y si está, es un endometrio, de repente es una paciente que tiene un ovario poliquístico y está haciendo unas anovulaciones, si le hacemos la biopsia de repente el día 24 o 26, podríamos encontrar un endometrio de tipo proliferativo, ¿no? Y lo normal es encontrar un endometrio secretor. Quinto punto, hacer un espermatograma. El espermatograma, tomar la muestra en el laboratorio y por masturbación, digamos, si es anormal, tomamos una segunda muestra en 2 a 3 semanas, después de 2 días y no más de 7 días de abstinencia sexual. Entonces, como parte del estudio de la pareja infértil es también hacer un espermatograma, ¿no? Aquí tenemos la biopsia de endometrio. La forma como es, ya ustedes ya saben cómo se hace una cureta de nova, biopsia endometrial. Muy bien, incluso ahora, durante la heteroscopía también podemos hacer, ¿no? Pero en sí es un procedimiento muy sencillo, ¿no? La biopsia endometrial. Como sexto punto, hay que dosar progesterona sérica. ¿Cuándo lo hacemos? Y prolactina también. ¿Cuándo lo hacemos? El día 21 del ciclo. O 7 días antes de la siguiente menstruación, ¿no? Entonces repetimos, ¿cuándo hacemos progesterona y prolactina? ¿Cuándo usamos? El día 21, de un siglo 28 días, ¿no? Séptimo, hay que hacer una histerosalpingografía. ¿Cuándo lo hacemos? Después que la paciente menstrua, ¿no? Generalmente al octavo día, después de la regla. Además, como octavo punto, hacemos un dosaje hormonal, ¿no? Así como hemos estudiado también lo que es la progesterona, la prolactina, ¿no? Pero en líneas generales, aprovecharemos para hacer también un dosaje de FSH, LH y prolactina. En el séptimo día de un ciclo puede ser espontáneo o inducido. Pues también ya con eso vamos complementando todo nuestros análisis que tenemos que pedir, ¿no? Bueno, generalmente estas pruebas pues, se hacen durante la primera fase, ¿no? Eh, solo si la paciente presenta amenorrea o oligomenorrea o si la prueba tanto la prueba basal, nos indican ya que hay una inoculación. Pero entonces, de preferencia, estos se complementan en la primera fase del ciclo. Y recuerden, decíamos, si hay un síndrome ovario poliquístico, pues tenemos que hacer también, bueno, por ejemplo, de repente la paciente tiene signos de androgenismo, acné, hirsutismo, anovulación, eh, entonces, hipertricosis, podemos sospechar que hay un hiperandrogenismo, y para lo cual pedimos la delta 4 androstenediona, la
testosterona libre, la de dihidroepiandrosterona sulfato, la 17-hidroxiprogesterona o la globulina ligadora de hormonas sexuales. Eso es lo que usualmente pedimos para una paciente que la sospechamos que de repente hay un síndrome de ovario poliquístico porque hay signos de androgenismo, ¿no? Punto número 9, pues haremos una laparoscopía. Hecho todo lo anterior, plantearemos una laparoscopía diagnóstica más una cromatografía de metileno. Y igual se hará durante la primera fase del estudio, solo si la histerosalpingografía sugiere alguna patología uterotubárica o si no es posible realizar la histerosalpingografía, ¿no? Esto se puede realizar en cualquier día del ciclo, pero no durante la fase menstrual. Siguiente, la histeroscopía, que se realiza durante la primera fase del estudio, solo si la histerosalpingografía sugiere una patología uterotubárica, ¿no? O si no es posible realizar la histerosalpingografía, ¿no? Entonces, inicialmente se hace pues cuando estamos haciendo un estudio de fertilidad, aprovechamos para hacer la histeroscopía y más la laparoscopia. ¿Okay? Si existe alteración de uno o varios factores, sea ovulatorios, cervicales, etcétera, se tratarán adecuadamente, ¿no? Pero si no se encuentra ningún factor alterado, o si se trataron los factores alterados sin lograr gestación, hay que pasar a la segunda fase. ¿Okay? Entonces, entramos en otra segunda fase. Ahí, bueno, en esta segunda fase, recuerden que hay que hacer una laparoscopía diagnóstica más una cromotubación. Y ahí vemos si hay susceptible de alguna corrección quirúrgica, la hacemos mediante la laparoscopía, ¿no? Que estamos ya in situ haciendo, le hacemos la cirugía correspondiente, ¿ok? De repente encontramos unas, digamos, la cromotubación de repente es negativa y no pasa azul de metileno a la cavidad y vemos de repente las trompas están obstruidas, de repente es la parte de las fimbrias están obstruidas, de repente por un antecedente EPI, se hace una cirugía de fimbrias de la manera que permeabilizar esa trompa, ¿no? El seguimiento ecográfico de la ovulación, hay que hacer un seguimiento que se denomina seguimiento ovulatorio. Seguimiento ovulatorio a los días 5, 11, 13 y 15 del ciclo, ¿no? La ecografía que se hace es bien simple para ver crecimiento folicular, ¿no? Para ver cuántos folículos están creciendo y de qué tamaño son. La histeroscopía, que lo hacemos junto con la, digamos, ¿qué diferencia hay con la primera fase acá que hacemos seguimiento ovulatorio, ¿no? Y bueno, la histeroscopía junto con la laparoscopía, la cromotubación. Ahora, si acá identificamos alguna alteración, digamos, que explique la infertilidad, trataremos adecuadamente. Pero si no encontramos nada que explique el tema, pasaremos a la siguiente fase, ¿no? Porque vamos agotando los casos y llegamos a la tercera fase. Hasta ahí, entendido, Cristian Rojas. Sí, doctor, está todo bien. Ok. Entendido. Francesca Urakawa. Sí, doctor. Correcto. Fresia Vera. Fresia Vera. Ahí está Fresia. Bueno, seguimos. Hasta ahí entendido, Brigitte, Grecia Brigitte.
Grecia Brigitte Torres Rodríguez. No, Vida también. Maidit Tarazona. Sí, doctor. Ok, seguimos. Tercera fase. A medida que vamos avanzando, y vamos a llegar a lo que es la alta complejidad, ¿no? Entonces, poco a poco vamos avanzando y pasaremos por la inseminación, pero hay pasos también para hacer la estimulación de los folículos, etc., ¿no? A ver. Muy bien. Bien, entonces, decimos que vamos a iniciar la última fase, la tercera fase, ¿no? Bien. Aquí vamos a hacer un test de fertilización in vitro, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace? O sea, el test FIP significa primero hacer una punción folicular programada. Hay que hacer un ciclo natural, el seguimiento ecográfico, o sea, el seguimiento ovulatorio, ¿no? Para ver el crecimiento folicular. A partir del octavo día del ciclo, hay que ver la detección del pico endógeno del LH y la recuperación de ocitos por vía transvaginal. Eso sí es el test de la fertilización in vitro, ¿no? Ahí como una forma, digamos, de lo que significa la fertilización in vitro, hay que lavar, capacitar a los espermatozoides también, ¿no? Incubar el ovocito y los espermatozoides en medio de inseminación. Hay un medio que se llama HAM-F10, que ahí, digamos, es un medio, ¿no? Y luego inspeccionamos cada 24 horas para saber si ya ocurrió la fertilización. Entonces, si el procedimiento se ha realizado bajo estricta medida de esterilidad, el embrión estadio de 4 células, ya un estadio de 4 células podemos transferir a la cavidad uterina por vía vaginal, ¿no? Bueno, aquí por ejemplo tenemos lo que es el FIP, ¿no? Ven ahí lo que significa una caja Petri, donde se combina los óvulos hábitos que son extraídos de los ovarios, luego son mezclados en una caja Petri con espermatozoides, digamos, y luego son incubados en la matriz, ¿no? Transferidos, ¿no? Aquí ya está por ejemplo, la caja Petri tiene los óvulos extraídos, combina con los espermatozoides capacitados en laboratorio y en la caja Petri y luego lo transfieres en cavidad uterina. Entonces existen técnicas de reproducción asistidas. El TRA, ¿no? Hay dos fases de actuación. Uno es la estimulación y con control de la ovulación y el otro es el procedimiento final para asistir a la unión del óvulo. Esta estimulación y control de la ovulación lo vas a hacer para todos los procedimientos, ¿ah? Puede ser para una inseminación artificial conyugal, puede ser para una inseminación artificial con semen del donante, puede ser también una fecundación in vitro, o ahora también algo más moderno, incluso se llama la microinyección espermática, ¿no? El famoso ICSI. ¿Ok?
Pero en todos estos procedimientos, vamos a hacer la primera fase, que es, puede ser el coito programado o la estimulación de la ovulación. ¿Ok? Por ejemplo, ¿y en qué consiste el coito programado? El objetivo del coito programado es hacer coincidir el momento de la ovulación con las relaciones sexuales. Son relaciones, el coito programado. Generalmente la indicación parejas menos de 30 años que bueno que han buscado embarazo sin éxito. Y aquí nos ayudamos con la temperatura basal. Sabemos que decíamos como mínimo 2 siglos. Se hace un registro y bueno, se hace pues que bueno, durante la ovulación recuerden que hay un aumento de la temperatura y coincide con el día de la ovulación, bueno, en todos los siglos se hace coincidir las relaciones en ese día, los dos previos y los dos posteriores, vale decir, se hace coincidir coito programado, tenemos un siglo de 28 días, debe tener sus relaciones 2 días antes, pues el día 12, debe tener el día 14 y los dos el día 16. De donde sea se tiene que traer a la pareja para que tenga sus relaciones esos 3 días. 2 días antes, el día de la ovulación o 2 días después. Ok. Y bueno, también ustedes dirán, pero ¿qué pasa si una mujer no tiene ciclos regulares? Ahora hay unos kits, digamos, para determinar el momento de la ovulación por el aumento del LH en orina. Estos kits ahora permiten ver una prueba simple, esos kits, y marca cuando se produce el pico del LH. Entonces, de manera sencilla para los casos que no tienen un ciclo menstrual regular. Entonces, haremos una estimulación de la ovulación. Consiste en conseguir el crecimiento y maduración de un mayor número de folículos primordiales y, bueno, coordinar el momento de la ovulación con la aplicación de una técnica elegida para facilitar la unión de los gametos, ¿no? Entonces, digamos, hay que dosar, ya se recuerden que una transparencia anterior dijimos que hay que ver cómo está la FSH, ¿no? Recuerden que esto nos permite que la FSH, el crecimiento folicular. Y nos ayudaremos también, dosaremos estrógenos en sangre y mediante ecografía veremos el crecimiento folicular. Recuerden que lo que permite la estimulación permite que también aumentar el número de embriones conseguidos y bueno, por ende la posibilidad de embarazo, ¿no? De tal manera que se puedan controlar en una forma bastante fiable en el momento en que uno, digamos, los ovocitos van a ser liberados, ¿no? Un efecto adverso es después la hiperestimulación, ¿no? Donde puede haber también embarazo múltiple o pueden, pueden haber quistes luteínicos, ¿no? Los ovarios pueden aumentar de tamaño, etc., ¿no? Se llama síndrome de hiperestimulación. Entonces, la estimulación ovárica generalmente se hace con un medicamento, bueno, el clásico, diríamos, es con citrato de clomifeno, ¿no? Es un antagonista estrogénico y su función es estimular la ovulación. Es un medicamento categoría X de la FDA. O sea, hay que tener mucho cuidado de que asegurarse que la paciente realmente está embarazada, realmente, ¿no? No es que hemos hecho una, digamos,
una estimulación ovárica con citrato de clomifeno. Ahora, incluso en la actualidad, se utiliza la FSH recombinante, por ejemplo, en la actualidad, ¿no? Y lo más simple que podemos utilizar es nuestro citrato de clomifeno. Luego de que has hecho una estimulación, has hecho seguimiento folicular, te has dado cuenta que la paciente está ya en su día de ovulación, tienes un buen folículo, entonces podemos hacer la inseminación artificial conyugal, vale decir, con espermatozoides de la misma pareja. Porque también ahora tenemos bancos. En los bancos también te puedes sacar un espermatozoide y bueno, al final es una inseminación artificial de donante, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de la artificial conyugal. Bueno, consiste básicamente en colocar los espermatozoides de la pareja no natural dentro del útero, ¿no? Y bueno, generalmente lo indicamos cuando hay una esterilidad de origen femenino causado por factor sexual o alteración de moco semen, funciones ovulatorias leves, ¿no? A veces también hay un tema de que tienes un moco que digamos que lo has visto que en el test postcoital los espermatozoides están muertos y entonces puedes ayudar con una inseminación artificial y bueno, y va bien, ¿no? De repente es porque, digamos, hay algunas disfunciones ovulatorias leves, etc., ¿no? Bien. El procedimiento acá, bueno, siempre, decíamos, todo procedimiento de este tipo requiere una estimulación del desarrollo folicular, ya sabemos con qué. Hay que hacer la monitoreación del desarrollo folicular con ecografía del seguimiento ovulatorio, que lo hacemos generalmente a partir del sexto día, podemos hacerlo. Los días 11, 13, ¿no? Pues también son días para hacer seguimiento ovulatorio. Y una vez que tenemos ya un buen folículo, podemos ya, para que de manera, con medicamentos podamos producir la ovulación, o sea, la ruptura, digamos, del folículo, pueda ser captado por la fibra y se pueda fecundar ese óvulo. Entonces, podemos el día 12, 14, el día 12 o 14 podemos dar su HCG, que es una gonadotrofina coriónica, para lo que hace es permitir que se produzca la ovulación pura folicular. Siempre pedimos que, bueno, el semen en este caso de la pareja pues sea capacitado 2 horas antes, ¿no? La inseminación, luego la inseminación, y generalmente la inseminación lo realizamos 36 horas de la administración del HCG. Vale decir, si tú le has dado la HCG a las 12, día 12, prácticamente al siguiente día, ¿no? Y medio, realmente ya prácticamente le aplica su el 12 le aplica su SG y luego la inseminación lo hace 36 horas después. Y una vez que si, digamos, hay que dar también en la segunda fase, en la fase lútea hay que ayudarle con progesterona micronizada para que mejorar ese endometrio. Bueno, realmente es evitar que sea un endometrio proliferativo, que sea pues un endometrio secreto, ¿no? Para recepcionar a esta gestación ya, ¿no? Y generarle un buen ambiente para el crecimiento. Entonces vamos terminando diciendo de que, por ejemplo, aquí estamos graficando lo que es la inseminación artificial, ¿no? Acá tienes digamos, tenemos los ovocitos, ¿no? Que se producen, por ejemplo, acá significa que hemos
da una estimulación con citrato con influir, ¿no? Con FSH recombinante, se producen los óvulos, ¿no? Y el día 12 le colocamos su HCG y permitimos que se haga una ovulación. Y ya estamos en el día 14, le vamos a hacer la inseminación artificial. Previamente, 2 horas antes, han entrado a capacitación, pues en laboratorio, y lo ingresamos en cavidad. Y es de esperarse que en el tercio externo tiene que ya encontrarse con el y produce la fecundación. Haremos un test de embarazo y saldrá positivo, ¿no? Okay. Eso es la inseminación artificial, ¿no? El siguiente es con semen de donante. Consiste en repetir todo el procedimiento. Pero generalmente esto nos sirve, por ejemplo, a veces ahí la pareja puede tener, le hacen un estudio a la pareja, la pareja tiene azoospermia, no hay espermatozoide, hay el contenido eyaculado, entonces esa pareja no va a fecundar, no tiene espermatozoide previamente, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo embarazar a la mujer con un semen prestadito de un donante por ahí, ¿no? Hay un bancos y se puede lograr la gestación. Bueno, el peligro, pues, puedes transmitir trastornos genéticos, enfermedades contagiosas al utilizar el semen conyugal, ¿no? Bueno, también esta técnica de inseminación artificial con semen de donante se utiliza, por ejemplo, en mujeres homosexuales o heterosexuales sin pareja, ¿no? Que desean quedar embarazadas. Se van a un banco y dicen que quiero su hijo y bueno. El procedimiento, como decíamos, es el mismo que vamos, con el de, solamente que acá es de un donante de un banco. Sigue lo que es la fecundación in vitro. La fecundación in vitro ya vamos a nuevamente decirles que consiste en extraer del aparato reproductor femenino óvulos y fecundarlos en el laboratorio con la posterior colocación de los embriones dentro de la cavidad uterina. Por ejemplo, esto lo vemos cuando hay una esterilidad de causa femenina, ¿no? Como tuvárica bilateral, por ejemplo, o endometriosis o problemas en el útero. Si la trompa está obstruida, la paciente no va a embarazada. O de repente hay algún problema en el cuello uterino, hay una endometriosis que ha generado que se obstruyan esas trompas, o sea, no va a salir embarazada esa mujer. O de repente se puede dar el caso de que un hombre no tiene suficiente cantidad de número de espermatozoides como para móviles, para realizar, digamos, pueda fecundar, ¿no? Entonces, vamos, o en caso en que ya la inseminación ya falló, ¿no? Hemos hecho 1, 2, 3 inseminaciones. Y de solamente decir que a partir de los 42 años los resultados son muy malos debido a la mala calidad de los ovarios, también no es buena ya a partir de los 35 años. No es buena ya la calidad del ovario, ¿no? Pero bueno, en sí es la fecundación in vitro, ¿no? El procedimiento, igual, incluso a lo que se haría antes de la estimulación hipoficiaria, que lo hace con FSH o LH recombinante. Primero lo haces, tienes que anular, tienes la síntesis de gonadotrofinas, mediando el frenado hipoficial. Y esto se hace con análogos de GnRH
y digamos, se hace frenado hipoficiario, entonces todo empieza en cero, ¿no? No hay síntesis de gonadotrofinas, etc. Entonces, más bien le daremos lo que debería enviarse de la hipófisis FSH-LH, más bien le damos una estimulación con FSLH recombinante, ¿no? Y luego el día 14 le damos su HCG para que produzca la maduración del ovocito, la ovulación, ¿no? La captación ovocitaria generalmente se da a las 36 o 48 horas de la administración de HCG. ¿Qué hacemos? Extraemos los óvulos mediante aspiración, punción aspiración. Entramos ahí al contenido líquido de los folículos, que es un procedimiento que se hace, digamos, bajo anestesia, ¿no? Luego viene lo que es la fecundación en laboratorio. Ya hacemos en una caja Petri. Se coloca, se aíslan los ovocitos y se coloca en la caja Petri. Y se junta con los espermatozoides que tienen obviamente una mejor movilidad. Luego, pues la placa Petri lo dejas 18 horas ahí en un incubador durante 18 horas y vamos chequeando cómo va a ser, si se produjo la fertilización. Y cada 2 o 3 días revisamos la correcta evolución de los embriones. Ya habíamos decidido que transferimos cuando el embrión está en fase de 4 células. Luego sigue la fase de transferencia embrionaria, que es, hay que transferir en el interior del útero. Hay una cánula, hay que dar suplemento con progesterona vía vaginal en la segunda fase para mejorar ese endometrio y pues sea un excelente receptor para lo que es el desarrollo de si se produce un embarazo, ¿no? Luego le hacen una prueba de embarazo y sale positiva, significa que has tenido éxito, ¿no? Aquí tenemos lo que es, digamos, tienes digamos, el FIV, has hecho tu aspiración, el ovario, lo has aspirado el ovocito, tienes una muestra de semen, lo capacitas, juntas, lo unes y se produce la fecundación, embrión en fase 4 células y lo transfieres al interior. Es de embarazo positivo y previamente significa que has hecho, igual has hecho tu frenado hipoficiario, una estimulación con FSH-LH recombinante, le hace su día 14, le hace poner su HCG para producir ovulación, ¿no? Pero como acá ya todo ese procedimiento lo estás has producido ovulación, que te sirve para aquí, básicamente para que dentro de la punción del ovario y encuentras en el líquido folicular, ahí vas a encontrar los ovocitos, los traes como bajo anestesia y luego ya en caja Petri, pues la muestra de semen, lo unes, embrión en 4 células y transfiere. Aquí, ¿no? Entonces lo mismo, la aspiración, antes con anestesia, los folículos del líquido folicular, ahí también los ovocitos, los traes, lo llevas a tratado, los ovocitos, luego lo juntas con los espermatozoides también tratados, en caja Petri se juntan y luego el embrión 4 células transfieren. Y lo último es el tema de la microinyección espermática, el famoso ICSI. Bueno, aquí sí consiste en que vas a inyectar un solo espermatozoide en cada ovocito, ¿no? Porque en lo anterior, por ejemplo, en el fundación in vitro, transferencia y todo el procedimiento anterior, generalmente pues, puede poner un embrión, 2 embriones, 3 embriones, ¿no? Generalmente se transfieren 3 embriones para que crezcan 1 o 2, a veces crecen. Pero a veces pueden crecer los 3 y se complica la situación con a veces crecen 3 embriones, ¿no? Pero lo ideal es de que siempre se ponen 2 o 3 embriones. Ya poner 4 es muy arriesgado porque a veces
5 embriones, a veces crecen los 5 y ya se convierte más bien en un problema porque hay amenazas de aborto, partos, digamos, amenaza de parto pretérmino, y a veces nacen antes del tiempo, a veces, bueno, es una falla de la... Pero acá en este caso solamente se pone un espermatozoide en cada ovocito. ¿Y cómo se hace? Es la microinyección espermática. ¿Cuándo se indica esto? Por ejemplo, cuando hay, de repente, lo mismo que anteriormente, hay poco, la pareja tiene poco número de espermatozoides, con movilidad. Bueno, de repente hay problemas en la unión y penetración del espermatozoide en el óvulo. A veces los espermatozoides pueden migrar y todo, pero no pueden entrar al óvulo. Y otro es cuando hay ausencia de esperma en el semen. No hay material de eyaculación, no hay nada de espermatozoide, ¿no? Y en este caso incluso se puede intentar algo más importante, porque este procedimiento sí sirve de que uno pueda hacer la punción del testículo, ¿no? Y obtener ahí espermatogonias. Pues estas espermatogonias, como tienen material genético, lo puedes unir a un espermatozoide, digamos, a un óvulo, y te ayudas a introducir la carga genética dentro del óvulo y, bueno, se produce la fecundación. Y bueno, también cuando ha fallado el FIV, ¿no? La fecundación in vitro, cuando hay demasiada cantidad de anticuerpos antiespermatozoides que lo matan a los espermatozoides, digamos, ahí nomás, moco, ¿no? A nivel del moco hay anticuerpos antiespermatozoides y paran matando los espermatozoides. Entonces ahí, digamos, el procedimiento consiste igual que todo procedimiento anterior, su frenado, su estimulación, su captación. Lo que sí acá hay, obviamente, miren ahí en la figurita, la forma como se introduce dentro del óvulo, digamos, la carga genética, ¿no? Entonces, ¿qué consiste la decumulación de los óvulos después de la función folicular y obtención de ovocitos? En el laboratorio se le quita las células de la capa granulosa, le quitan en la capa granulosa del ovocito, bueno, que lo rodea cada uno y se selecciona aquellos que están maduros, ¿no? Ovocitos maduros y le quitas la capa granulosa. Y ahí le haces la inyección del esperma. Luego que sigue a la fase de transferencia embrionaria, que es como un FIV, fase luteal, le agregas también igual, le agregas progesterona micronizada y test de embarazo. Si es positivo, éxito. Y nuevamente repetimos, tenemos el ovocito, seleccionas un ovocito, los que has aspirado, un solo ovocito. Nosotros lo puedes congelar si quieres, los otros ovocitos. Lo preparas para el ICSI, te saca la zona granulosa y acá ya tienes con tu micropipeta, hace la inyección espermática de un solo espermatozoide y se produce pues la fecundación y ya. Desde embarazo, HCG positivo, éxito. Muy bien, gracias por su atención. Quiero saber si se ha entendido la clase, a ver qué nos dice Ruth. Sí, doctor, estuvo entendible, doctor, no hay problema. ¿Cuándo tomamos la progesterona, Ruth? A ver, progesterona, sí. Ruth, ¿dónde estás? A ver, Rosemary Rodríguez, ¿cuándo tomamos la progesterona?
¿Cuándo hacemos una... a ver, Javier, ¿cuándo? Javier, hace rato. Doctor, creo que se toma la muestra el día 21 del ciclo de los de 28 días o 7 Correcto, días correcto, antes, ¿no? De la menstruación. correcto. ¿Cuándo hacemos una biopsia endometrio? En el estudio de la pareja infértil, Daisy Roque. Daisy. José Román. La biopsia, doctor. ¿Sí? Biopsia endometrio, ¿cuándo hacemos? ¿Y cuándo hacemos la FC, cuándo hacemos detección de FSH, LH? A ver, Rosemary Rodríguez. ¿Rosemary? Sí, doctor. Disculpe. Ok, Rosemary. ¿Cómo hacemos qué días hacemos ese seguimiento ambulatorio de una paciente? Era en los días, sí era en los días 12, 14 y 16, si es que era regular. ¿Qué días? Eso, doctor. 12, o sea, el día 14, 2 días antes y 2 días después. ¿Para qué? A ver, bueno, a ver, entonces, seguimiento ambulatorio sirve para ver el crecimiento folicular. Entonces, yo Pero, quiero saber, debe ser del sexto día empezamos el seguimiento folicular. Puede ser 6, 8, 11, 13, ¿no? Entonces, pero ya después ya no tiene sentido. O sea, hay que ver en qué momento ese folículo, por ejemplo, está, de repente tengo 5 folículos, empiezo con un folículo que empieza con, entre los 5 están al día 6, tienen 4 milímetros, el día 8 hay uno que tiene 7 y los otros se quedaron en 4, el día 11 lo tengo ya en 10 milímetros a 1, significa que hay un folículo dominante, ¿no? El resto se quedaron en 5 y le hago el día 13, tengo un folículo que tiene de repente 13 milímetros, ¿no? Entonces, ese folículo dominante, ese me va, y lo complemento con temperatura basada, veo, ya se está produciendo esto. Te sirve, ¿no? ¿Para en qué momento vas a utilizar tu HCG para producir una ovulación? Entonces, para eso te sirve el seguimiento folicular. A ver, ¿qué más? A ver, ¿entendido, Rosemary? sí, doctor, gracias. Ok, a ver, Caterina, ¿estás? Sí, doctor. Oh, ahí está Caterina. Si tienes una paciente que tiene anovulación y tiene un síndrome de androgenización, o sea, tiene un probable síndrome ovario poliquístico. Si le haces la biopsia el día 21 a esa paciente, ¿qué tipo de endometrio vas a encontrar el día 21 en esa paciente? ¿Proliferativo o secretor? Caterina, Sí, doctor. Proliferativo. ¿por qué? Normalmente tú
en una paciente deberías encontrar un endometrio. En una paciente normal deberías encontrar o proliferativo o secretor. Normalmente, a una paciente yo la hago el día 21, pero ¿cómo lo encuentro el endometrio? ¿Secretor o proliferativo? Vamos, Caterina. Caterina. Sí, doctor, estoy aquí, solamente que no estoy clara con mi respuesta. Ya, bueno. Entonces, ¿no la tienes clara? ¿Ya la tienes claro, Caterina, o todavía no la tienes claro? ¿Pasas? Sí, doctor. Ok. Carmen Rivera. Endometrio secretor, doctor. Normalmente encontrarías un endometrio secretor en una persona normal que tiene su ciclo 28 días y ovula. ¿Está bien? Sí, sí, doctor. Y ahí en la paciente que te planteo, que tiene una anovulación, no menstrua y bueno, pero tiene ciclos irregulares por ahí, pero lo hemos captado un ciclo y encontramos que tiene síndrome de androgenización. Tiene una androgenización, signo de androgenización, síndrome probable de ovario poliquístico. Entonces, esa paciente, ¿cómo lo vamos a encontrar el día 21? ¿Secretor también o proliferativo? A ver, ¿cuál es la respuesta? Carmen. ¿No sería secretor, doctor? No. Tiene que ser, significa que si hay una paciente que está con hiperestimulación estrogénica ovárica, significa que hay signo anovulatorio y significa que la paciente no ovula. Pues, si no ovula, significa que los órganos están hiperestimulando, el endometrio es proliferativo y sigue proliferativo, por eso que la paciente todavía no. ¿Ok? Entonces la respuesta es, en una paciente con este tipo de características, de repente ecográficamente también tenemos el ovario poliquístico, es obesa, tiene hirsutismo, hipertricosis, se encuentra pues, síndrome ovario poliquístico, anovulación. Okay. Entonces la respuesta es, la paciente, desarrollamos el día 21 su bioendometrio, y encontraríamos un endometrio proliferativo. Ok, entonces, a ver, para Brigitte, Grecia. Brigitte, ¿estás ahí? Sí, doctor. Ok. A ver, Brigitte, de todos las formas como hemos estudiado, baja, alta complejidad, etc. Si una paciente vemos que su pareja tiene en la eyaculación que a volumen de 3 mililitros y por masturbación se ha obtenido una muestra de 3 mililitros y el contenido de la eyaculación, el espermatozoide es 0. ¿Cuál sería qué método elegirías para esa pareja? Doctor, es una esospermio, ¿no? Claro. Y la mujer está en óptimas condiciones, ¿no? Está bien. ¿Qué le harías? Vamos, Grecia, ya estamos, perdón, Brigitte, vamos, rápido.
Dale. Brigitte. Sí, doctor, yo había escuchado que se tenía que hacer en una prueba de laboratorio, pero no estoy segura. ¿No estabas en clase? Sí, doctor. Pero no hemos escrito todo. A ver, ¿qué dice Selena Nélida? Selena, Celia. Sí, doctor. Se tendría que volver a tomar una segunda muestra, ¿no? No, pero ya hemos hecho con los métodos que vamos a aplicar. ¿Qué le vas a hacer tú? Tienes de repente, no sé, de repente le das inseminación, ¿qué tipo de inseminación? O le haces un FIV, una fecundación in vitro, o le haces un ICSI, ¿qué haces? Elena no has estado en clase tampoco. A ver, Cintia Tejeda. Cintia, Doctor, buenas noches. ahí está Cintia, vamos, dale. Bueno, se podría hacer una inseminación artificial. Ya. ¿De qué tipo? ¿De cónyuge? Bueno, si el paciente dijo que tiene una azoospermia, tendría que ser de un donante. Donante, correcto. Puede ser una inseminación artificial de donante. Ok. No funcionó esa técnica. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, podría ser una inseminación in vitro. Un FIP. Ya, un FIP. Pero resulta que esta paciente al final dice, no, ¿sabe qué? Si yo puedo, hay una azoospermia, pero tiene dinero como para hacerse un procedimiento. Ahí quiere tener la carga genética de su esposo. Hasta que no hay espermatozoides en la eyaculación. Entonces, ¿qué te tendrías que plantear? Cintia, vamos. Bueno, a ver, la técnica de inyección intracitoplasmática. Correcto. Claro, porque hacemos una punción de los testículos y le sacamos espermatozoides y al final eso le ayudamos con una micropipeta y le sacamos la zona granulosa del ovocito y le introducimos la carga genética del espermatozoide y al final, bueno, le introduce la espermatogonia, ¿no? Y va a tener un bebé de él. Entonces, se llama de alta complejidad ICSI, ¿ok? Muy bien, entonces veo que sí se han estado atentos a la clase. Terminamos la clase con 27. ¿Cuántos son, Ruth? Somos 30, doctor. Ya me envías los 3 que no han asistido a nuestra clase. Muy bien, entonces veo que en líneas generales sí han captado los conocimientos básicos de la infertilidad femenina y espero pues que esto sea su aplicación práctica para su vida cotidiana y también de utilidad para su examen. De repente aquí te van a venir algunas preguntas. ¿Alguna pregunta que tengan que hacer
Estimados estudiantes. Ninguna, o sea, veo que ha quedado claro. Sí, A doctor, ver, todo claro. entonces, muy bien, entonces son siendo las 9, las 17. Les agradezco por su atención y damos por concluida la reunión del día de hoy. Muy bien, entonces concluimos la reunión del día de hoy y bueno, ya estaremos en una próxima reunión. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches, doctor. Gracias. Buenas noches, doctor. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.